Muchísimas gracias, Axel. Ahora le voy a pedir a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, si nos puede contar cómo estamos allí. Perdón, Arabela, me parece que estás muteada ahí fíjate que no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora me escucho. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Repito, es un gusto contactarlos, señores gobernadores, señor presidente, un gusto poder tomar contacto y volver, como lo hemos hecho ya numerosas veces, a analizar la situación en Río Negro. Le decía que 218 casos activos tenemos en la provincia de Río Negro y 944 casos de personas que se han recuperado, es decir, casos no activos. Fallecieron en Río Negro lamentablemente 53 personas, lo que suma un total desde el 6 de marzo, que tuvimos nuestro primer caso, de 1.215 casos positivos detectados. El 84% de las personas testeadas, de las personas estudiadas, fueron descartados, es decir, este 84% dio negativo y un 14% fueron casos confirmados positivos. El 2% todavía se encuentra en estudio. Tenemos que comprender que la mayor cantidad de casos confirmados está entre personas entre 20 y 60 años, es decir, el 72% de los casos confirmados pertenece a este grupo etario, ¿no? Es el grupo más activo socialmente. En cuanto a los pacientes confirmados, el 90% ha presentado muy pocos síntomas o ningún síntoma. Este es otro de los problemas que presenta esta enfermedad, esta pandemia, porque es difícil de detectar. Así que hemos tenido que hacer diversos testeos, hemos seguido las indicaciones de nuestros epidemiólogos, también del equipo epidemiológico de la Nación, para poder implementar sistemas similares al del Plan Detectar, para poder ampliar los testeos en nuestro territorio, y esto nos ha permitido detectar este 14% de casos activos, ¿cierto? Decía entonces, el 90% transita la enfermedad de una manera muy bien, muy buena, prácticamente sin síntomas. Estamos para ello utilizando hoteles para el aislamiento de estos pacientes detectados, pero hay un 10% de pacientes que requieren cuidados intensivos y en Río Negro hemos tenido una tasa de letalidad de 4,44% y una tasa de recuperación superior al 77%, concretamente 77,3%. En cuanto a las personas fallecidas, nosotros decíamos recién, la mayor cantidad de contagios se da entre personas que no tienen 60 años, entre 20 y 60 años. Sin embargo, los fallecimientos, y en esto seguimos los mismos valores que presenta la Nación, entre los fallecidos, el 83% tenía más de 60 años. Esto quiere decir que la edad, entre otros factores, incide muchísimo en el impacto que la enfermedad tiene en las personas, ¿no? Y el promedio de edad de las personas fallecidas es de 74 años. En el día de ayer, el parte, que es el último parte, que tenemos un corte de los análisis a las 17 horas, a partir de allí emitimos el parte, pero se sigue trabajando en las detecciones y también en los análisis bioquímicos, ¿no? Entonces, en el parte de ayer confirmamos 21 casos nuevos en la provincia de Río Negro. Sabemos, por la información y el contacto con los hospitales, que hay algunos casos más que se detectaron
ya hacia horas de la noche, y pudimos dar 25 altas. Es decir, esto lo que nos permite es mantener las cifras de casos activos más o menos estable, si bien se ha producido un aumento de casos confirmados por día en este último tiempo. Es decir, el aumento de casos en el país también se ha detectado en la provincia de Río Negro. En líneas generales, todavía no se ha visto estresado el sistema de camas de terapia intensiva. Tenemos distintos grados de tratamiento de las personas. Hay personas que están en hoteles porque se encuentran en muy buen estado de salud, a pesar de presentar test positivos. Hay otras personas que están en los hospitales, en cuidados intermedios, y tenemos un cierto porcentaje de pacientes en camas de terapia intensiva. En este sentido, el 14% de nuestras camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes COVID. Es decir, dicho de esta manera, no presentaría preocupación porque un 14% implica una baja ocupación de las camas UTI. Sin embargo, en este momento la Patagonia tiene un clima muy riguroso y estamos teniendo otro tipo de patologías que requieren camas UTI, y es por ello que tenemos otras cifras. En las camas públicas el 44% ya está ocupado. Es decir, el 44% de las camas UTI del sistema público está ocupado. La mitad con COVID, la otra mitad sin COVID. Y las camas privadas, esa cifra se eleva al 58% ocupadas, solo el 10% con COVID y un 48% no COVID. Es decir, aquí estamos teniendo la aparición, lo que temíamos, lo que esperábamos, ¿cierto?, de otro tipo de patologías, algunas propias del invierno, otras vinculadas al aumento de movimiento entre las personas, es decir, tenemos más accidentes de tránsito, un índice que había bajado notablemente durante la etapa de aislamiento más estricto. Nosotros en Río Negro tenemos en situación de DISPO la mayor parte del territorio rionegrino, todos los departamentos, excepto el departamento de General Roca. Esto no implica que podamos relajarnos o podamos estar tranquilos. También la ciudad de San Carlos de Bariloche ha ido presentando situaciones que nos han llamado la atención por algunas circunstancias de reuniones que nos produjeron algunos picos en estos días, reuniones de más de 10 personas, y esto evidentemente se refleja en los números de contagio. Sin embargo, está mayormente flexibilizada la actividad, excepto en el departamento de General Roca, y un poquito más estricto estamos en la ciudad de General Roca, que es donde entendemos se está produciendo la mayor cantidad de casos en este momento. También localidades más pequeñas como Ingeniero Huergo o Cervantes, muy pegaditas, son localidades muy próximas, entonces las estamos tratando como una unidad y se está trabajando muy intensamente allí. Tenemos muchas personas aisladas en sus domicilios por ser contactos estrechos, en el orden de 600 personas que se visitan diariamente. No solo se hace el contacto telefónico, sino que hemos formado un equipo de personas que visitan puerta por puerta para verificar el estado de salud, para tomar la temperatura, para poder dar algún consejo y además controlar que el aislamiento se esté produciendo. Como dato importante, el reconocimiento que la población está haciendo de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores de la salud. Es realmente emocionante, presidente, ver cómo se trabaja con el compromiso hasta altas horas de la noche. No se deja de visitar a ninguna persona en cuanto se lo detecta como positivo. Así que este reconocimiento también tenemos que hacerlo para el personal de seguridad, que no ha tenido desde el inicio de la pandemia ni feriados, ni francos, ni vacaciones, así que se está trabajando
con todo el compromiso que corresponde. También quiero destacar el esfuerzo que está realizando el pueblo de Río Negro, un esfuerzo económico, porque esta pandemia, como sabemos, ha impactado económicamente a las familias, a los empresarios, a los comerciantes, y también un esfuerzo moral, porque nos sentimos muy acompañados los dirigentes, los que estamos tomando decisiones, los directores de los hospitales, por la población que entiende la gravedad de la situación. Todas las mediciones de opinión nos indican que la población de Río Negro está fuertemente comprometida con el combate de la pandemia, fuertemente preocupada por el avance y que tiene un enorme reconocimiento respecto de las políticas que estamos llevando en conjunto, la nación con las provincias. Es decir, esta etapa difícil que es el aislamiento, que se ha prolongado mucho más de lo que esperaríamos, tiene en la población de Río Negro mayoritariamente un acompañamiento. Evidentemente, hay cierta flexibilización que nos ha permitido también mejorar la calidad de vida en este contexto, porque cuando empieza a trabajar la industria, porque el comercio empieza a tener cierta actividad, bueno, también mejora la calidad de vida. Así que hemos ido moderando las aperturas, evaluando cada vez, tomándonos 15 días para evaluar, y en este sentido, con mucha cautela, podemos decir que en Río Negro gran parte de la actividad económica está en funcionamiento, excepto el turismo, una situación que hemos hablado, presidente, más de una vez, porque nos preocupa muchísimo la cantidad de empresas y de trabajadores que hoy no ven la posibilidad de tener los ingresos habituales en esta época, en temporada de invierno, en San Carlos de Bariloche, en el Bolsón, en nuestra cordillera. Para ello estamos trabajando en conjunto, la Nación y la provincia, para acompañar y morigerar los efectos de esta crisis económica. Muy agradecida de esta posibilidad de contar como estamos en Río Negro, y también muy agradecida del contacto permanente, del apoyo no solo económico, técnico, sino también moral que estamos recibiendo en Río Negro para poder salir adelante en este contexto tan difícil. Gracias. Muchísimas